El desierto y las fronteras no solo guardan sueños de libertad, sino también secretos que la lógica no puede explicar. Últimamente, en los comentarios de mis videos y en mis mensajes directos, me han estado llegando testimonios que te erizan la piel. Historias de personas que, en su camino, se toparon con lo inexplicable. Hoy, en Zona Enigma, he decidido recopilar los relatos más perturbadores compartidos por ustedes mismos. Prepárate, porque estas no son leyendas urbanas. Son las experiencias de quienes lograron regresar para contarlo. Esto me pasó en 2014, cruzando por Sonora. Éramos un grupo de 6 y el guía, al que llamábamos el Chacal, se detuvo en seco a las 3 de la mañana. El GPS marcaba que estábamos en medio de la nada, pero frente a nosotros apareció una calle iluminada, como sacada de una película vieja. Había una mujer barriendo el porche de una casa de madera. Llevaba un vestido de flores y nos miró con unos ojos que no tenían brillo, parecían de vidrio. Cuando le preguntamos dónde estábamos, solo señaló al norte y nos dijo: «Corran, que el dueño ya viene». Al amanecer miramos hacia atrás y solo había matorrales. No había rastro de casas. Yo crucé por el río Bravo en una balsa improvisada con otros 3 tipos. Era una noche de luna llena y de repente sentimos que la balsa se hundió de un lado, como si alguien pesado se hubiera subido. Había un hombre sentado en el borde, con una chaqueta militar vieja. Estaba empapado, pero de su ropa no caía ni una gota. Lo peor fue cuando le vi la cara. No tenía nada, era piel lisa donde deberían estar los ojos y la boca. Solo estiró la mano y señaló un punto seguro en la orilla. Al tocar tierra nos giramos para agradecerle, pero la balsa estaba vacía. Solo dejó unas monedas de cobre, todas verdes por el tiempo. Trabajo como voluntario dejando agua en el desierto de Arizona, y una vez me topé con algo que todavía no me explico. Encontré una tienda de campaña suspendida a 3 metros del suelo, flotando sin cuerdas. Me asomé y dentro había comida caliente y fotos de una familia que desapareció en los 80. Mientras me alejaba, juré escuchar que alguien me susurraba por mi nombre desde el cielo, pero no había nubes ni árboles. Salí de ahí corriendo y no volví a esa zona en meses. Nos escondimos en una cueva para que no nos viera la patrulla. En la oscuridad total empezamos a escuchar que nuestras madres nos llamaban por nuestro nombre desde el fondo del túnel. Uno de mis primos casi se cae en un pozo por seguirlas. Cuando por fin prendieron una linterna, vimos miles de pájaros negros imitando las voces perfectamente. Eran pájaros que ni siquiera existen en esa región. Parecía que la cueva misma quería engañarnos para que cayéramos. Cuidaba un depósito de chatarra en Chicago. El dueño me advirtió que si oía motores a medianoche, no fuera a ver. Una noche el ruido fue demasiado y me asomé. Vi un auto de lujo de los años 20 brillando azul y figuras de humo celebrando una fiesta adentro. Al día siguiente fui a ver el coche y era solo un montón de óxido que parecía llevar 50 años tirado ahí. Sentí que si abría la puerta, me iba a quedar atrapado en esa fiesta para siempre. Esto me pasó cerca del Paso. Estábamos caminando de noche cuando vimos una fogata a lo lejos. Nos acercamos pensando que era otro grupo, pero al llegar no había nadie. Lo raro es que sobre las brasas había una cafetera de peltre hirviendo. El humo no subía, se quedaba pegado al suelo rodeándonos los pies como si tuviera vida propia. El guía nos dio un manotazo y nos dijo: «Ni se les ocurra tocar ese café, el que bebe de aquí ya no llega a su destino». Salimos de ahí rápido y mientras nos alejábamos escuchamos risas de niños saliendo de las llamas. Yo me separé del grupo en Nuevo México para buscar mi mochila. De la nada me topé con un teléfono público de esos viejos, oxidado, plantado en mitad de la arena. Lo increíble es que empezó a sonar. Por puro miedo y curiosidad contesté. Era mi propia voz, pero sonaba mucho más vieja, como de un anciano. Me dio instrucciones exactas de por dónde caminar para que no me atraparan. Seguí el camino y pasé sin problemas. Años después, volví con un GPS al mismo punto exacto. Y ahí no había nada, solo desierto vacío. Trabajaba en las granjas de uva en Fresno y vi a un compa desaparecer a mediodía. Estábamos piscando cuando un remolino de polvo chiquito lo envolvió. Duró apenas unos segundos, pero cuando el polvo bajó, mi amigo ya no estaba. Lo único que quedó fue su ropa en el suelo
perfectamente doblada, con las botas puestas como si todavía hubiera alguien adentro. Nunca hallaron el cuerpo, pero en las tardes de mucho viento, todavía se oye que alguien pide una caja vacía desde el final del surco. Yo vi a un gigante de luz blanca caminando sobre las dunas en California. No era un fantasma, era como una figura geométrica brillante de más de 3 metros. Donde pisaba, la arena se convertía en flores de cristal que se deshacían al tocarlas. Los que estábamos ahí perdimos la noción del tiempo. Pensamos que caminamos 10 minutos, pero cuando llegamos al punto de encuentro con el transporte, nos dijeron que llevábamos 3 días desaparecidos. En el refugio de Tijuana todos hablaban de la niña de la mochila roja. Yo no creía hasta que soñé con ella. En el sueño me daba una botella de agua que nunca se acababa. Al despertar, tenía un hilo rojo amarrado en la muñeca que no me pude quitar con nada. Pasé la frontera sin un solo rasguño, pero les juro que a veces, cuando estoy en la oscuridad, siento que una mano chiquita me agarra los dedos, como dándome ánimos. En un pueblo fantasma cerca de la línea, encontramos una iglesia abierta. Entramos para taparnos del frío y vimos que todos los santos tenían los ojos vendados con tela negra. En el altar había un espejo enorme que no te reflejaba a ti, sino el desierto de hace 100 años, con carretas y caballos. Uno de los muchachos se acercó al espejo y su reflejo empezó a gritar en un idioma que no era español. Salimos volando de ahí y cuando volteamos, la iglesia era solo una ruina sin techo. Yo era guardia en una bodega de ropa usada en Texas, donde llega mucho de lo que confiscan en la frontera. Una noche empezó a oír que alguien lloraba dentro de una paca de abrigos. Cuando la abrí, no había nadie, pero encontré un diario de una niña con dibujos de nosotros, los guardias, con fechas de días que todavía no habían pasado. El diario decía exactamente a qué hora me iba a renunciar. Me dio tanto miedo que me fui esa misma noche. Cruzando por el monte, vimos a un grupo de militares marchando en silencio. No hacían ruido al pisar las ramas secas. Cuando pasaron junto a nosotros, nos dimos cuenta de que sus uniformes eran de la época de la Revolución Mexicana. Uno de ellos se detuvo, me dio una bala de plata y me dijo: para la mala suerte, todavía cargo la bala en mi cartera y cada vez que hay peligro, la bala se pone tan fría que me quema la piel. A mí me pasó en una lavandería de Arizona. Un señor llegó con una bolsa de lona pesadísima. Me pidió que lavara unas sábanas que tenían manchas de algo que parecía mercurio. Brillaba mucho. Cuando las metí al agua, las manchas se convirtieron en mariposas negras que salieron volando por toda la tienda. El señor se fue sin pagar y cuando revisé las sábanas estaban blancas, pero tenían bordado el nombre de personas que murieron en el desierto esa misma semana. Cerca de las vías de la bestia, encontramos una casa de adobe con la mesa puesta, comida caliente y todo. Teníamos un hambre perra, pero el señor que iba con nosotros nos detuvo. Miren los platos, nos dijo. El sol entraba de lado, pero la comida no tenía sombra. Los platos flotaban visualmente sobre la mesa. Nos fuimos corriendo y al mirar atrás por la ventana, la comida eran puros huesos y tierra. Se escuchó un grito horrible desde adentro, como de alguien que se quedó con hambre. Esto me pasó en una parada de descanso en la ruta hacia California. Estaba solo en el baño cuando escuché que alguien en el cubículo de al lado me pedía papel. Le pasé un poco por debajo de la pared, pero cuando vi la mano que lo recibía, se me heló la sangre. No era una mano humana, era una extremidad larga, con 6 dedos delgadísimos y una piel gris que parecía cuero seco. Me quedé paralizado y, de repente, escuché una risita infantil que venía de ese cubículo. Salí corriendo de ahí y cuando miré desde afuera por la rendija de la puerta, no había nadie. Lo más loco es que el papel que le di apareció quemado en el suelo, con una forma que parecía un símbolo extraño. Yo iba en un grupo de 10 cruzando por el área de Arizona. Una noche, el cielo se puso de un color verde eléctrico, pero no había tormenta ni nubes. De la nada vimos a un hombre caminando en sentido contrario a nosotros. Vestía un traje de oficina impecable, de esos caros, y cargaba un maletín de metal. Lo raro es que no caminaba sobre la arena, sino que iba flotando a unos 10 centímetros del suelo. Cuando pasó a nuestro lado, el aire se puso frío de repente y todos sentimos un olor a ozono,
como cuando va a caer un rayo. El tipo no nos miró, pero su maletín emitía un pitido constante. El guía nos ordenó agachar la cabeza y no mirar atrás. Hasta el día de hoy, los que íbamos ahí no podemos explicar qué hacía un ejecutivo en medio del desierto a las 4 de la mañana. Estos son solo algunos de los testimonios que me han enviado. Son pruebas de que ahí fuera, en la soledad del camino, existe un mundo que aún no entendemos. Pero ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿O conoces la historia de alguien que haya visto lo imposible en la frontera? Deja tu relato en la caja de comentarios. Ya saben que Zona Enigma se construye con sus propias experiencias. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo misterio. Hasta pronto.